tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra conexión diaria con la actualidad local en directo. Son las 10 en punto de la mañana de este martes 17 de marzo y desde ahora hasta las 12 del mediodía vamos a estar pendientes de varias cuestiones de interés y también tocar algunas cifras, algunos informes como el que se presentaba este lunes por parte del Ministerio del Interior sobre inmigración. Ceuta se ha convertido en el principal punto de entrada de inmigración irregular en España en este inicio de 2026, según este informe del Ministerio, que revela un fuerte incremento de las entradas irregulares por la frontera terrestre de la ciudad, mientras que en el conjunto de España las llegadas han descendido. Según los datos oficiales, más de 1.600 personas han entrado en Ceuta en lo que va de año. Eso significa que es un aumento superior al 500% respecto a 2025. En este contexto analizaremos la situación en la frontera, las denuncias de la Asociación Unificada de la Guardia Civil y el drama humanitario tras la aparición de 11 cadáveres en lo que va de año en el entorno de Ceuta. Lo haremos con el secretario general de la UGC, Rachid Selvici. Y hoy tiene lugar el segundo día de la huelga de médicos de esta semana. Sin datos oficiales por parte del INGESA, desde el sindicato médico aseguran que este martes, igual que este lunes, se han vuelto a cancelar todas las cirugías programadas para hoy. Hoy en Conectados estaremos pendientes del seguimiento e impacto del paro en esta jornada. Y en unos instantes nos adentraremos en los vestigios arqueológicos encontrados en el yacimiento de la avenida Sánchez Prado que la ciudad estudia para su puesta en valor. Se trata del punto frente al Palacio de la Asamblea que antaño ocupó el antiguo convento de los Trinitarios. En la excavación ha aflorado una fábrica de salazones. Todo esto y mucho más de aquí a las 12 del mediodía. Primera parada, como siempre, con el tiempo. Y aquí tienen las previsiones para hoy. Son de cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas que continúan en torno a los 14 grados de mínima y los 18 de máxima. El viento sopla de levante moderado. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana, vamos con la primera conexión en la calle, en este caso desde el Parque Móvil, que cumple su 50 aniversario y además lo hace aumentando la flota de vehículos. Raúl Llamas, muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues efectivamente nos encontramos en las dependencias de Parque Móvil para contarles que la Consejería de Presidencia y Gobernación ha adjudicado por más de 41.000 euros dos grupos electrógenos móviles que van a pasar a formar parte de esta entidad de Parque Móvil. Y para conocer un poco más de esta adquisición nos encontramos con Alfonso Conejo, director general de Gobernación, y con el jefe del Parque Móvil, Rogelio Sola. Vamos a comenzar con Alfonso. Alfonso, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué podemos decir sobre estos dos grupos electrógenos? Bueno, los grupos electrógenos tienen una potencia importante, uno de 45 kilovatios que se utilizará para instalaciones de mediana potencia y otro de 200 kilovatios para instalaciones más críticas y más fuertes, ¿no? Los actuales que tiene el Parque Móvil, como por ejemplo ese que tenéis ahí cerca, es de unos 30 y tantos kilovatios. Con esta nueva adquisición refuerza su capacidad de atención a todas las funciones que realizan, que son magníficas. Tengo también que destacar que los pliegos técnicos son muy importantes también la realización, y estamos muy satisfechos en la Consejería del trabajo que se hace también técnico por parte sobre todo el jefe del Parque Móvil, que redacta toda la documentación para que las contrataciones lleguen a buen puerto, como es este caso. ¿Cuándo van a llegar estos grupos electrógenos nuevos y qué garantía pueden tener? ¿Cuántos años tienen de garantía? Desde la adjudicación, que se ha producido esta misma semana, tiene la empresa adjudicataria 180 días para suministrar estos vehículos. Normalmente se producen adelantos en la entrega y luego, una vez entregados, esos grupos electrógenos tendrán 5 años de garantía, puesto que la empresa adjudicataria ha ofertado un aumento en el plazo de garantía. Llegan hasta 5 años. Destacar que vienen también acompañados de sus correspondientes remolques
tal como lo diseñó, ya digo, en los pliegos técnicos, lo cual va a aumentar la versatilidad de estos, para la manejabilidad, para atender a cualquier situación pues con más prontitud, con más celeridad y en cualquier espacio o lugar donde sea difícil acceso también. Alfonso, estamos hablando de grupos electrógenos como si todo el mundo supiera lo que es, pero vamos a suponer que en la casa hay alguien que no lo sepa. ¿Para qué casos puntuales sirven este tipo de equipos y para qué funcionan? ¿Para qué sirven? Bueno, pues imaginemos una situación en la de que un edificio a lo mejor cualquier tipo de instalación pública o un edificio incluso que pueda ser una infraestructura crítica, pues se quede sin electricidad, ¿no? Por cualquier emergencia, por cualquier avería, estos grupos electrógenos tienen capacidad para suministrar y que se mantenga el servicio, tenga continuidad el servicio en situaciones así. Pensemos también en cualquier acto cultural, deportivo, que se produzca en un lugar, una playa, por ejemplo, próximamente va a ser la carrera de los 300, o otras cualquiera, en una playa, en un lugar donde no haya suministro eléctrico. Estos grupos electrógenos sirven para suministrar pues electricidad para el sonido, para la luz que se necesite en esos lugares. Una cabalgata, una procesión, son muy vistosos porque los vemos toda la ciudadanía, pero creo que la más importante es cuando se produce una emergencia. Cuando se produce una emergencia, lo hemos visto el mes pasado, la sucesión de temporales que ha habido, cómo se ha trabajado por parte del Parque Móvil, y estos grupos electrógenos vienen a dotar de electricidad a lugares donde, por ejemplo, pues se ha cortado, se ha interrumpido el suministro eléctrico por cualquier emergencia, ¿no? En esos casos, pues se puede decir la más urgente y la más importante por la cuestión de emergencia, pero ya digo, tienen multitud de usos. ¿Hay que formar al personal, Alfonso, con la llegada de estos grupos electrógenos? Bueno, ellos están suficientemente formados, pero no obstante en el pliego se ha incluido la prescripción de que la empresa adjudicataria está obligada a formar al personal del Parque Móvil, que ya digo está excepcionalmente formado, pero bueno, como son también algunas cuestiones pueden ser novedosas, la normativa va cambiando, todo eso está recogido en los pliegos, pues la necesidad de que ahora la normativa es bastante estricta en cuanto a la insonorización, en cuanto a las emisiones, todo eso pues lleva a que pues sean un tipo de maquinaria que sí que va evolucionando con el tiempo y va mejorando, ¿no? Y efectivamente, como tú bien dices, la empresa adjudicataria está obligada a realizar la formación al personal del Parque Móvil. Por último, Alfonso, antes de pasar a Rogelio, al jefe de Parque Móvil, esta adquisición se une a varias que estáis haciendo a lo largo de esta legislatura en la entidad Parque Móvil, por un valor creo que era superior a los 600.000 euros, si no me equivoco. Sí, el Parque Móvil, igual que otros servicios dependientes de la Consejería de Presidencia y Gobernación, uno de los objetivos de la legislatura era renovar la flota, renovar los vehículos de cada uno de los servicios. Ya se culminó el de la Policía Local. 3 furgones de intervención, furgones de atestado, motocicletas, coches patrulla. También se afrontó la del Servicio de Incendio y Salvamento en un programa que presentó la jefatura para 7 años y que se ha cumplido en 3, con 3 bombas rurales pesadas que se trabajan en el medio rural, una bomba urbana ligera, vehículos de transporte personal de 9 plazas, de 5 plazas, de jefatura, furgones de reserva de aire. Estamos esperando que llegue la autoescala a final de año, que es la adquisición más importante o una inversión más costosa, que supera incluso el 1.000.000 de euros. Y también, aunque son los que realmente realizan todos los pliegos, pues se han quedado para el final en la renovación también de su parque móvil, de la flota del propio Parque Móvil, ¿no? Ya llegó un vehículo portacontenedores, ya llegaron 2 pick-up nuevas que solicitaron, y también han llegado una pala cargadora la semana pasada, que se ha visto cómo han trabajado en los temporales, un trabajo excepcional que realizan en el medio rural, pero no solamente cuando ocurre una emergencia, sino también durante todo el año. Ellos están adecentando las pistas para que el paso sea pues idóneo para otro tipo de vehículos. Esa pala cargadora nos la solicitó la jefatura del Parque Móvil y ya, gracias a Dios, una realidad. Y ahora los 2 grupos electrógenos y estamos afrontando también un camión grúa que está solicitado. Como tú dices, en total una inversión que por ahora supera los 600.000 euros y que podemos seguir ampliando, ¿no? Pero ya digo, el éxito, la verdad que estamos muy orgullosos en la consejería del éxito que han tenido las licitaciones, porque son muy técnicas, son muy complicadas los servicios, y ahí el trabajo técnico
de oficina, digamos, que realizan también la jefatura del parque móvil, es una cosa que quiero destacar. Es el trabajo en la calle, es el trabajo a pie de campo, pero también es el trabajo de realizar los pliegos técnicos con todas las prescripciones que hoy día se solicitan, que son muy, muy detalladas. Pues vamos a preguntarle al jefe del parque móvil por esos pliegos técnicos que dice el director general. Tú eres el responsable, Rogelio, de parque móvil y de hacer esos pliegos. Sí. Buenos días a todos. Pues sí, los pliegos se intentan hacer lo más concreto posible para que cumplen todas las especificaciones requeridas por cada servicio. Normalmente, si es bombero, hacemos una adecuación a las necesidades de ellos. Ellos nos consultan y le consultamos a ellos. Se hacen los pliegos tanto para policía, como para parque móvil, como para cualquier vehículo que pertenezca a la ciudad, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno. Como bien dice, es un trabajo que hacemos, que yo lo redacte, pero lo hacemos todo. Es algo que ellos lo revisan, nosotros desde la parte administrativa lo vamos desarrollando, pero que tiene que ser muy perfilado porque hoy día la normativa exige muchas cosas, como bien nos comenta Alfonso, y tiene que ir perfectamente adecuado a lo que hoy día está en venta en la calle, sin que alguien cometa el error de querer licitar algo que no cumpla las obligaciones que hoy día, tanto en emisión de gases como en ruido. Todo hoy día, cada día avanza más. Ya no es el coche de ahora, no es el coche no hace de 10, sino de 5 años. Las normativas van cambiando constantemente. Sí, porque por ejemplo con los grupos electrógenos supongo que ahora sí se cuida mucho el ser respetuoso con el medio ambiente, como bien dices, por ejemplo, lo de la emisión de gases, que a lo mejor hace varias décadas eso no se estilaba, ¿no? Por ejemplo, en los grupos electrógenos, hoy día desde el año 2022 tienen que cumplir el Stage 5, que es unas emisiones de gases, y eso antes no se pedía. Ten en cuenta que estos grupos pueden tener 30 años, de 30 años a hoy día la normativa ha avanzado mucho. Y entonces hoy día tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y lo que hay. Entonces se ha habido que adecuarlo y enfocarlo, el tipo de remolque. Antes el remolque era normal, ahora tiene que ser un remolque con tracción, que los tirones, porque por ejemplo el de 40 pesa, pero el de 200 pesa muchísimo, 200 cabeas. Entonces el vehículo no puede aguantar ese tiro, porque lo mismo lo trasladamos al lado de donde los tenemos, que hay que darle la vuelta a Ceuta con él. Como bien ha dicho el director general, Alfonso Conejo, en emergencia en cualquier sitio se nos requiere. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy sencillo que fue muy rápido con el de 200 kV. Cuando el asalto a la valla se tuvo que montar, aquella los subcampamentos no había corriente. Entonces hubo que montar un generador de 200 kV durante una semana, 10 días, mientras se habilitaba un punto de luz o un cuadro eléctrico donde ponerlo. Los generadores trabajan muchísimo en todos los eventos donde se necesita, en cualquier necesidad. La semana pasada estuvo trabajando en el Palacio, hubo que hacer un corte de luz completo, se solicitó un generador, hubo que enchufar para suministrar todo el Palacio entero. Es decir, que es muchas veces cuando se nos requiere, lo comentamos con el director general, cuando se nos requiere un generador, es que es para una fiesta, dejarlo y ya lo retiramos. Y muchas veces dice la gente, pero es que lo ponéis y os lo lleváis en el día. Es que eso es una herramienta de trabajo. Eso en cualquier momento puede hacer falta en cualquier punto, en cualquier parte de la ciudad. O hay que montar un campamento urgente, eso es lo que alimenta. O bien, como dice Alfonso, un edificio entero, cualquier parte que sea necesario. ¿Y qué tal esa nueva pala de la que nos comentaba el director general, que creo que llegó hace 10, 15 días? Supongo que contentos, ¿no? Muy contentos, porque es algo que teníamos una demanda de hace mucho tiempo. La pala que teníamos funcionando con esas dimensiones, con esas características, tiene más de 35 años, que se dice muy pronto. Sigue trabajando, pero a regañadientes. Y hoy día necesitamos algo que sea más versátil, que esté más adecuado a lo que es hoy día el trabajo que desarrolla. Y como hemos visto, esa pala trabaja muchísimo. Entonces tiene que trabajar con las máximas garantías. La que está, trabaja, pero la que ha llegado es lo último ya. Por último, Rogelio, estáis de aniversario. Cumplís, si no recuerdo mal, el 24 de abril, 50 años de existencia en el parque móvil. ¿Qué tenéis preparado? ¿Se puede avanzar algo? Pues mira, sí, podemos avanzar. Todo está ya determinado qué es lo que vamos a hacer. Faltan los pasos finales. Pues para ir adelantando algo, os podemos decir que es el 50 aniversario, efectivamente. Ya estamos avanzando en ello, pero con los temporales que nos hemos quedado un poquito atrás y vamos a la Auto 3. Tenemos pensado el día 22. Queremos hacer una exposición en la Marina, que toda la ciudadanía tenga conciencia de lo que hay parque móvil. El día 23 queremos formar parte del arriado de bandera, y el día 24, que es el día fuerte,
queremos hacer una misa institucional y queremos hacer una copa donde nos podamos reunir todos y todas las autoridades de la ciudad y darnos a conocer como realmente debemos de darnos a conocer, porque esto es una labor que no se está haciendo ahora, lo estamos haciendo nosotros referente al 50 aniversario, pero hace 50 años alguien empezó a prepararlo, entonces es un reconocimiento a 50 años atrás. Y entonces la suerte que tenemos, contamos con el equipo de gobierno que tenemos hoy día y queremos que ellos formen parte de esta familia ahora mismo. Es nuestro mayor interés. Pues Rogelio, muchas gracias. A vosotros como siempre. Y Alfonso también, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y también por el tratamiento que le hacéis a un servicio como el Parque Móvil, que a veces parece un poco que es el desconocido, pero ya habéis visto y lo habéis atendido sobre todo en las últimas emergencias, el excepcional trabajo que hacen, al máximo nivel. Desde luego, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues sí, como recuerda Alfonso, la televisión pública ha sido testigo en estos últimos temporales de cómo trabaja el Parque Móvil, que con poco más de 20 personas parece que son 50. De hecho, lo comentábamos antes de la entrevista el director general y yo. Así que nada, felicidades al Parque Móvil por ese 50 aniversario y que cumpla mucho más, Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl, por estas bodas de oro, por transmitirnos y contarnos estas bodas de oro. Felicidades a toda la familia, a todo el equipo de Parque Móvil. Y nosotros continuamos haciendo balance de ese informe del que les hablábamos en el sumario. Ceuta se ha convertido en el principal punto de entrada de inmigración irregular en España en este inicio de 2026. Así lo refleja el último informe del Ministerio del Interior. Según estos datos, en lo que va de año han entrado de forma irregular en Ceuta más de 1.600 personas, exactamente 1.604 frente a las 266 registradas en el mismo periodo, en los 2 primeros meses y medio del año pasado. Esto supone 1.338 personas más, es decir, 6 veces más que en 2025 y un aumento por encima del 500%. En solo 15 días del mes de marzo han entrado casi 350 personas. Es el territorio más tensionado en comparación con Melilla, Canarias o Baleares. Y el contraste con el conjunto del país también es notable. Según datos de Interior, las entradas irregulares a nivel nacional, en global, han caído un 50% respecto al año pasado. Ha habido un total de 5.600, que supone la mitad que en los 2 primeros meses y medio de 2025. Es decir, más de la cuarta parte de las personas que llegan a España de forma irregular en este inicio de 2026 lo hace por Ceuta. Y estamos con el secretario general de AUGC Ceuta, Rachid Desvigi. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué lectura hace AUGC de estos datos de inmigración de los 2 primeros meses y medio del año? Preocupación, como no puede ser de otra forma. Nosotros ya lo veníamos denunciando. La enorme presión que sufren los agentes en el perímetro fronterizo, así como en los 2 espigones, que es por donde se están produciendo todas estas entradas irregulares, que, como bien decía, lidera en el conjunto del país estas entradas irregulares. En estos 2 meses y medio lideramos esa triste estadística. ¿A qué atribuyen este crecimiento? Porque ha crecido, supone un crecimiento de casi más superior al 500% con respecto al mismo periodo del año pasado. ¿A qué atribuyen este aumento? Es una pregunta interesante. Recientemente hablaba con los compañeros en Canarias que han padecido esta presión migratoria con unos números incomparables a los que se producen aquí, pero ahora esa situación se ha trasladado a nuestra ciudad. Como decíamos, lideramos las entradas de inmigrantes irregulares, superando a Canarias, como digo, a Baleares y a Melilla. La pregunta es interesante. Esta pregunta debería de trasladarse a los servicios de inteligencia, porque entendemos nosotros que igual las mafias que operan, que trafican con estas personas, han descubierto que la ruta de Ceuta es la más segura y la más fácil. De hecho, los datos hablan por sí solos. ¿Cree que es un cambio de dinámica por parte de las mafias?
La lectura que hacemos es esa. Lo estamos viendo, el goteo diario que se produce por el vallado, porque es que es diario. Recuerdo que estos episodios eran estacionales, tanto por el perímetro y por los dos espigones. Pero es que ahora es constante, es diario, lo podemos comprobar con las numerosas altas que se producen en el SETI, datos que no se pueden tergiversar. ¿A qué se refiere? Refiero pues, a la respuesta que ha dado el Ministerio del Interior a una pregunta parlamentaria por parte del diputado por Ceuta, por ejemplo, en el que afirman que en el mes de enero solo se han producido 5 devoluciones. AUGC discrepa con esos datos, entendemos nosotros que no se ajustan a la realidad. ¿Y qué datos maneja AUGC? Nosotros los datos que manejamos de la presión real que sufren los agentes en el perímetro no son solo las entradas consumadas, que son las que el Ministerio hace público cada 15 días. La presión migratoria real es mucho, mucho más elevada que esos datos. ¿Pero cuánto es mucho más? ¿Qué datos maneja la UGC? La OSEM ya se lo trasladamos en la reunión que mantuvimos con el presidente de la ciudad. Los datos que manejamos nosotros, por razones de seguridad, no podemos hacerlos públicos, pero son muy, muy elevados. Dice que no se han producido 5 devoluciones en enero. ¿Cuántas devoluciones tiene contabilizadas AUGC? Como digo, por cuestiones de operatividad no podemos hacerlo público, pero son muchas más, muchísimas más. El Ministerio refleja en esas estadísticas solo los inmigrantes que han entrado irregularmente a nuestra ciudad y que son contabilizados y registrados en el SETI y en el Cuerpo Nacional de Policía. Esa presión no refleja la realidad porque no se contabilizan esas devoluciones en su totalidad, los intentos, las aproximaciones al vallado y los que son interceptados por las autoridades marroquíes. ¿Qué porcentaje sería de ese bloque que no se contabiliza con respecto a los bloques con respecto a los datos oficiales? Pues, por ejemplo, decías ahora al inicio de esta entrevista que el Ministerio ha contabilizado 1.600 exactamente 1.604 personas 1.600, entradas irregulares. Desde los 2 meses y medio que llevamos de año. Pues para que el espectador se haga una idea de la presión real migratoria que padece tanto el espigón, los dos espigones, perdón, como el vallado. Esos datos de 2 meses y medio, esa presión real que se produce en estos puntos que he mencionado, se produce en una semana. O sea, si los datos reales, según AUGC, sería multiplicar esa cifra por bastante. Son muy elevada la presión que sufren los agentes, sin recursos, sin medios, sometidos a un estrés físico y emocional tremendo. Prácticamente son los mismos guardias los que prestan servicio en el vallado y en los espigones. Por eso reiteramos una vez más y denunciamos públicamente que son necesarios agentes de forma permanente en esta ciudad. Son entradas que el Ministerio tiene contabilizadas como entradas por tierra, que suponen las entradas a través del vallado y a través de los dos espigones. ¿Por dónde se producen más entradas o por dónde tiene registradas la UGC más entradas de...? La presión por los espigones es superior a la del vallado, es superior. Luego decías que el Ministerio no contabiliza como entradas por vía marítima a estos nadadores, como se le denomina aquí en la ciudad, en el argot policial, a estas personas que entran nadando bordeando los espigones de tanto del Tarajal como de Bensú. Como digo, el Ministerio del Interior ya se lo trasladamos al delegado del Gobierno y a la anterior delegada también, para evitar confusión tanto en la opinión pública como en los medios de comunicación, que estos nadadores deberían ser contabilizados como entradas por vía marítima, por un sentido, por sentido común. Son nadadores que se arrojan al mar
desde playas que están a unos 3 kilómetros de la perpendicular del espigón del Tarajal, por poner un ejemplo, se arrojan al mar, como digo, a varias millas mar adentro para no ser detectados, y entendemos nosotros que estas entradas deberían de contabilizarse como entradas por vía marítima. En la anterior ocasión que hablamos con usted sobre la presión migratoria que está afectando a Ceuta, señalaba el deterioro tanto de los espigones como del vallado. ¿Ha mejorado algo? No, se vio afectado, como gran parte de la ciudad, por este tren de borrasca que ha azotado a la ciudad. Hubo tramos del vallado que se cayeron, sobre todo el vallado que está en el lado nacional, y sí es cierto que se ha reparado. Nosotros desde AUGC hemos denunciado que ese vallado tiene que ser reformado en su integridad, porque presenta problemas estructurales de envergadura, y entendemos nosotros que estos parcheos, como en este caso con los temporales, pues simplemente alargan esa agonía de ese vallado que está ya agotado, obsoleto. ¿Le ha trasladado este asunto al delegado del Gobierno en la reunión que ha mantenido con el señor Miguel Ángel Pérez Triano? Sí, le trasladamos, aprovechamos esa reunión para presentarnos oficialmente y le trasladamos las inquietudes, y entre esas inquietudes, evidentemente, la situación del vallado. ¿Y qué les ha trasladado el delegado? Toman nota, consta que el Ministerio del Interior tiene conocimiento de esa situación. Me consta también, nos consta desde AUGC tiene conocimiento de que una petición que hicimos en su día para que se colocaran planchas en la cara exterior de los peines invertidos que están situados en la parte superior del vallado, que se colocaran unas planchas, ya lo solicitamos en su día, para amortiguar y no facilitar que estos inmigrantes trepen utilizando estas herramientas artesanales con la facilidad con la que lo hacen habitualmente. Y también ha hablado con el delegado del Gobierno la preocupación que tiene la Guardia Civil con respecto a la circular de instrucciones que hay para el control de productos que entran en la frontera. Sí, recuerdo en mayo del año 22 la delegación del Gobierno distribuyó unos folletos en régimen para la aplicación del régimen de viajeros en la aduana del Tarajal, con los productos y las cantidades permitidos. Unos folletos informativos construidos en base a la famosa circular IM/1/2022. Nosotros le hemos trasladado al delegado del Gobierno que esta circular, entendemos nosotros, que es una instrucción de servicio interna dirigida al Ministerio de Sanidad. La Guardia Civil no figura entre sus destinatarios. Y hemos pedido, por lo tanto, que nos aclaren la situación jurídica vigente tras la derogación de la orden de 1994, que esta circular estaba construida precisamente sobre esa orden que está derogada, y eso es lo que le hemos trasladado al delegado, una aclaración expresa de estos protocolos de actuación con respecto a la Guardia Civil. Porque ¿qué situaciones está generando ese protocolo, esa circular que dices que señala, que provoca confusiones a los agentes? Hace unos días varios ciudadanos mostraron públicamente sus quejas por la actuación de unos guardias civiles que expresaron su malestar públicamente por el exceso de celo de estos guardias civiles en la frontera del Tarajal, al requisarle 1 kilo de shubbaquía, creo recordar,
que era de lo que se trataba. Esa misma semana también algunas entidades... Confederación de Empresarios y Cámara de Comercio. Sí, hicieron pública también el malestar de algunos empresarios que al parecer han detectado la entrada de forma irregular de productos procedentes de la frontera del Tarajal. Hacen esta denuncia de un porteo encubierto y nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles ya se lo trasladé también al delegado del Gobierno. Hemos pedido, lo volvemos a hacer públicamente, que este tipo de denuncias hay canales oficiales donde deberían dirigirse. Si hay algún empresario o algunos comercios que observan que hay productos en algún comercio o en alguna tienda que han entrado de forma irregular desde la aduana del Tarajal, hay otros canales oficiales de denuncia, como puede ser la propia Guardia Civil o Sanidad Exterior. No airear estas denuncias en prensa en un punto tan delicado como es el Tarajal. ¿Pero entienden que no deben hacer esa labor de control en la frontera? Nosotros hemos pedido una aclaración al delegado del Gobierno para que se lo trasladen a los técnicos correspondientes y que nos aclaren la situación jurídica con respecto a la aplicación de esta circular por parte de los guardias civiles, que entendemos nosotros que está dirigida a Sanidad Exterior y son los inspectores de Sanidad Exterior los que deben hacer ese control. Los que deben hacer ese control. Nosotros estamos allí para prestar apoyo en caso de que lo soliciten. ¿Cuál es la realidad? La realidad y en la práctica son los guardias civiles los que están allí en el Tarajal. ¿Entienden que la entidad responsable o los responsables de hacer ese control deberían ser pues miembros de Sanidad Exterior? Sanidad Exterior. Es que la Ley Orgánica 2/86 de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado delimita cuáles son las funciones propias de la Guardia Civil. Esta ley no atribuye a la Guardia Civil la función de control sanitario oficial de alimentos. Lo dice la ley. ¿Y qué respuesta ha recibido por parte del delegado? Le hemos trasladado un dossier que hemos elaborado los compañeros de Melilla y junto con los de aquí de Ceuta, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil. Un dossier hemos elaborado, como digo, se lo hemos trasladado y para que lo sometan a estudio. ¿Qué incluye ese dossier? Incluye que se nos aclare, como he dicho, la aplicación de esta circular, que entendemos nosotros que no está dirigida a la Guardia Civil, sino a Sanidad Exterior. Pues, Rachid Esbici, estaremos pendientes de la evolución de esa presión migratoria, ¿cómo creen que va a seguir evolucionando en los próximos meses? Desgraciadamente seguirá en los mismos números que estamos viviendo en estos 2 meses y medio. El vallado, como digo, está obsoleto, es vulnerable, los sistemas de contención y de detección son vulnerables, es una evidencia, nos lo dice la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Y como decía al principio de esta entrevista, Ceuta se ha convertido en una ruta segura para estos inmigrantes porque, como hemos dicho, lideramos las estadísticas de entrada de forma irregular. ¿Hay colaboración con Marruecos? La colaboración con Marruecos es real y es efectiva. Por el vallado, lo vivimos los guardias civiles porque interactuamos prácticamente con ellos. Por los espigones también la colaboración es fluida, excepto cuando las condiciones climatológicas son adversas, porque no disponen, la Gendarmería marroquí no dispone de embarcaciones todo tiempo y cuando las condiciones climatológicas, como decimos, son adversas, no botan al mar esas embarcaciones de recreo porque por motivos de seguridad, evidentemente. Y ante el incremento de la presión migratoria, de los intentos y de las llegadas irregulares, también pues, se ha visto incrementado en lo que va de año la aparición de cadáveres. Sí, desgraciadamente ya lo hemos expresado públicamente en más de una ocasión. Es una situación que parece haberse normalizado
llevamos 11 cadáveres en 2 meses y medio, en la misma línea que el año pasado, de una media de un cadáver a la semana. El último este fin de semana, donde un guardia civil se arrojó al mar para intentar salvarle la vida. Desgraciadamente no pudo ser y como digo, una situación que parece haberse normalizado. Pues Rachid Cesvigi, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Siempre insiste en esa reivindicación de que hacen falta más agentes del cuerpo de la Guardia Civil aquí en Ceuta. ¿Siempre lo cifra en cuánto? Unos 200 agentes adicionales. En unos 200. Se han publicado ya la convocatoria de plazas para este año. Es una convocatoria que entre Policía Nacional y Guardia Civil se supera las 6.000. A ver, decían que se iba a crear una UCESI, que se anunció a bombo y platillo con 30 guardias y una infraestructura detrás de todo aquello. Y la realidad es bien distinta, Susana. La realidad es que vienen 15 guardias civiles y... Pues veremos a ver, estaremos pendientes. Y vamos a ver también en una de las academias donde se preparan las oposiciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para ver qué impacto ha tenido esta convocatoria. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. Buenos días, Susana. Pues Interior convoca en este año 2026 la mayor oferta pública de empleo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los últimos 15 años. Son un total de 6.094 nuevas plazas. Se dividen en 2.854 para Policía Nacional y 3.240 para la Guardia Civil. Por eso hemos venido a la Academia ECOS para ver cómo se preparan estas oposiciones, para hablar con algunos de los alumnos. Y vamos a comenzar hablando con un profesor que prepara para Guardia Civil. Él es Sixto Santamaría. Sixto, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntame cómo se prepara, en qué consiste tu labor y cómo se prepara un opositor para entrar en la Benemérita. Bueno, en primer lugar, he de decir que el examen que se hace en la Guardia Civil y que nosotros preparamos en la academia es tipo test. Entonces, la dinámica que empleamos es esa, preparar al alumno para enfrentarse a lo que es el tipo de preguntas con las que se van a encontrar, el ambiente, en fin, todo lo relacionado con lo que es la oposición, pero desde lo que es todo el examen cultural, ¿vale? Para ello, ¿qué hemos hecho? Pues en principio nos hemos modernizado y tenemos una plataforma interactiva en la cual a partir de ya, el 15 de marzo le damos ya salida. Tenemos a disposición del alumnado pues una serie de preguntas tipo test que superan las 10.000 de los 23 temas que entran para la oposición y con diversos niveles que son desde el básico al medio y el avanzado. Abarcamos todo lo que es todas las materias que pueden entrar. Y el alumno puede entrar, la alumna puede entrar perfectamente en la plataforma y hacer todos los tests, se van corrigiendo, o sea, es interactivo. A su vez nosotros pues por detrás estaríamos siempre en un chat para apoyar cualquier tipo de consulta que puedan hacer este alumnado, ¿de acuerdo? A su vez, como los exámenes posiblemente, estamos viendo por la experiencia que se desarrollarán septiembre, mediados de septiembre, octubre, pues también vamos a iniciar lo que es las clases habituales que damos de todas las materias que entran en la oposición, incluyendo pues lo que es la ortografía, el inglés, la gramática y la parte psicológica, tanto la entrevista, el test de personalidad, el biodata, etcétera. Esto igualmente lo vamos a iniciar ya y hasta que se realice el examen. Pues animo a los alumnos y alumnas a que se matriculen en la academia porque tienen una oportunidad impresionante. Como bien has dicho, este año se amplían las plazas, tanto como para personal que no viene del ejército, como para ellos, y por lo tanto, pues además sí se pueden dar clases presenciales y a su vez pueden entrar en la plataforma y tener a su disposición todo el temario y toda la batería de preguntas que hemos preparado, pues con más facilidad para aprobar. Además, perdón, sí.
Nada, muchas gracias, Sixto. Vamos a hablar ahora con tu compañero, él es Antonio González. En este caso tú preparas para Policía Nacional también en la Academia ECOS, ¿no? Supongo que habrá similitudes y diferencias con respecto a lo que ha contado Sixto. Sí, bueno, el temario no es exactamente el mismo. Nosotros son 45 temas, divididos en 3 bloques: ciencias jurídicas, ciencias sociales y técnico-científicas. Y las clases en la academia, sobre todo, se basan en presenciales. Y también trabajamos psicotécnico, que no se olvide, desde el primer día. Actuamos sobre el temario, intentamos tener un temario lo más completo posible, pero siempre buscando que sea un poco resumido, porque 45 temas, si queremos abarcarlo todo en profundidad, pues haría falta pues muchos años para poder aprenderlo. En este caso, buscamos un temario hecho por mí, lo más reducido posible y lo más completo también, sin que falte ningún tipo de dato importante, y pues trabajando desde el primer día, haciendo test de conocimiento, test psicotécnico y, en fin, yendo día a día, trabajando todo, sobre todo. Muchas gracias, Antonio. Vamos a hablar ahora, si te parece, con una alumna, una chica que se llama María Amalia. Ella ha aprobado para Policía Nacional, está pendiente solo de la nota de la entrevista. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha sido el proceso? Cuéntame. Bien, muy bien. Muy contenta. Como mi profesor ha explicado, pues nosotros trabajamos mucho sobre simulacros de los test, que es lo que nos enfrentamos realmente en el examen, antes de 100 preguntas. Y bueno, hemos machacado mucho eso para saber a lo que nos afrontamos realmente en el día del examen. Y los psicotécnicos igual, con un ómnimo que trabajamos también cada día. Y bueno, pues muy contenta con el trabajo que hemos realizado. Y bueno, con mi profesor, porque al final siempre nos ha ayudado y ha confiado pues, en mí y en todos mis compañeros, pues para llevarnos al acto. Está pendiente de la nota de la entrevista, supongo que bien, ¿no? Espero, espero que sí. O sea que dentro de nada estarás celebrándolo, supongo. Eso espero. Si te está escuchando alguna persona que quiera opositar a la Nacional o a la Guardia Civil, ¿qué consejo le darías desde tu propia experiencia? Yo pues que se anime, y bueno, yo desde mi experiencia siempre he confiado en eso, en mi profesor, y sabía que juntos pues vamos a conseguirlo. Pues María, enhorabuena. Muchas gracias. Y por último vamos a hablar con la responsable de oposiciones de Academia ECOS, Ilhan El Sibbi. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, cuéntame un poco cuánto tiempo, por ejemplo, una persona que se apunta a uno de estos procesos que estamos hablando, cuánto tiempo mínimo debería de permanecer preparándose para aprobar una plaza. Pues lo normal, como Grupo ECOS ofrece una gran variedad de oposiciones para todas las personas que estén pensando en su futuro, como para insertarse al mundo laboral con un puesto estable. Entonces, según cada oposición, según el temario, las clases, pues un tiempo u otro, pero mínimo pues unos 6 meses. Pero si empiezas lo suyo, que es seguir todo el proceso y no, por ejemplo, parar en el medio o empezar más tarde, porque después pues no sigues el nivel de la clase. Empezar desde el inicio hasta el final con el grupo de profesorado que tenemos, que son expertos, que le ayudan bastante, tutorías, con toda la preparación completa. Le animamos que vengan y que empiecen y que preparen su futuro. Ilhan, generalmente los alumnos que vienen a la academia suelen permanecer, son constantes o hay abandono. Supongo que a lo mejor hay gente que dice, uy, qué difícil. Hay de todo, como siempre, las edades, también las obligaciones. Como padre, madre de familia, pues suelen pensar en una estabilidad y entonces son constantes, preparación continua. Un poquito porcentaje de gente que todavía a lo mejor tiene duda, no sabe hacia dónde tirar, que es prueba una cosa, abandona, prueba otra, pero el gran número del alumnado suele empezar y finalizar y con un gran porcentaje de aprobados, gracias a Grupo ECOS. ¿Cuántas plazas tenéis para Nacional y para Guardia Civil? Pues actualmente con la plaza que se acaba de convocar son 2.854 para la Policía Nacional, que es un gran número de plazas, y 3.240 para la Guardia Civil. ¿Pero plazas aquí para alumnos? Plazas, todas las que quieran, porque tenemos lo que es para la clase presencial y después la parte online. La plataforma digital pues no tiene un límite, entonces cualquier persona se puede apuntar en cualquier momento.
como lo digo, lo suyo, lo importante, desde el inicio, para que vaya un proceso continuo y así se prepara perfectamente. Ya por último, Ilhan, ¿qué más oposiciones preparáis aquí? Pues como he comentado, tenemos una gran variedad, desde sanidad, educación, técnico de educación infantil, ayudante educativo, soldado, que la vamos a comenzar también próximamente, la policía portuaria, policía local, así que bueno, una gran variedad de oposiciones. Queremos empezar también otras nuevas, que no queremos decir todavía hasta que tengamos seguro que vamos a comenzarla, así que animamos a cualquier persona que quiera prepararse, que tiene alguna consulta, alguna duda, o nos visitan nuestras instalaciones, nos puede contactar al correo academia@grupoecos.net o nos pueden llamar al 956 50 52 68. Ilhan, muchas gracias. A ti, un placer. Bueno, Susana, ya he escuchado, eran los profesores, la alumna y la responsable de oposiciones de la academia, pues contando un poco todos los entresijos de aquellos aspirantes que se quieran apuntar para obtener alguna de las 6.094 plazas que han convocado entre Policía Nacional y Guardia Civil. Susana. Pues gracias, Raúl. Seguimos con la línea abierta para que nos pidas paso cuando tengas más cuestiones de interés que contarnos. Y nosotros abrimos la tertulia saludando a nuestros protagonistas de hoy. Javier Varga, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Jesús Bollit, buenos días. Buenos días. Y Joaquín Guzmán, muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo van los preparativos de la Semana Santa? Bueno, bien. Ya tenemos Ahora mismo encima el traslado del Medinaceli y a la vuelta de la esquina. Sí, yo no voy a ir. Yo el año pasado ya no fui y este año tampoco iré. Claro, no iré por temas de salud, ¿no? Porque las rodillas me estallan ya, así que irán dos personas del Consejo, pero vamos, yo estará viéndolo desde la tele. Y estará viendo, imagino, la Agencia Estatal de Meteorología, pendiente. No, todavía no es temprano. Eso se ve el sábado de esto de anterior, el sábado de Pasión, anterior al Domingo de Ramos, cuando se ve. Aquí los tiempos se ven con... Me refiero para este sábado. Ah, para este sábado sí, pues el viernes. El viernes, eso se ven horas antes, ¿eh? No, aquí cambia el tiempo mucho y la verdad es que no... Con 10, no eres de horas, los que mira con una semana de antelación. No, porque es preocuparte sin motivo. Después cambia y no sale el sol y no pasa nada. Eso unas cuantas, 4, 5, 6 horas antes, más o menos programas que a ver qué puede ocurrir. ¿No? Pero, vamos, además, eso son las juntas de gobierno. Nosotros estamos Hombre, pero me imagino que al Consejo de Hermandades y Cofradías, cuantas menos jornadas llueva, mejor. Hombre, claro, es que no llueva nunca. Pero digo que la decisión la toman ellos, no nosotros. Toman cada junta de gobierno la suya y si quieren salir se la dan y si no, lo saldrán. Depende de la lluvia. Pues seguiremos tu consejo y estaremos pendientes del tiempo ya conforme se vaya avanzando la fecha. Acabamos de hablar con Ratchis Svigi, que es secretario general de la UGC en Ceuta, sobre ese informe que publicaba el Ministerio del Interior, informe quincenal, según el cual pues Ceuta se ha convertido en el principal punto de entrada de inmigración irregular en España en este inicio de año. Así se refleja en ese informe, que según el cual, en lo que va de año, en estos 2 meses y medio de 2026, han entrado de forma irregular en la ciudad más de 1.600 personas, exactamente 1.604, frente a las 266 registradas en el mismo periodo del año pasado. Esto supone un incremento superior a las 1.300 personas y en términos relativos superior al 500%. Y también otro dato que destaca sobre las cifras a nivel nacional, donde se han registrado un 50% de entradas menos que en el mismo periodo del año pasado y más de una cuarta parte de todas las entradas irregulares en España se han producido por Ceuta. ¿A qué crees que se debe este incremento, Javier? Bueno, yo creo que no es la primera vez que pasa esto. De repente la noticia es la ruta de Canarias, de repente es Melilla y más de una vez pues toca Ceuta. Los motivos nunca lo sabremos, posiblemente son medidas de vigilancia, también intereses. Yo creo que lo único que le cabe a Ceuta es poner las soluciones que nos competen a nosotros, si realmente se quiere atajar o limitar estos movimientos. Jesús.
¿Cuáles crees que son las causas de este incremento? De una forma sarcástica diríamos, Ceuta está de moda, es el destino de moda, ¿no? Esto es un problema, yo lo he dicho muchas veces, que esto no se va a acabar nunca, nunca. Y el culpable de todo esto tiene nombre y apellido, que es el país de enfrente, así de claro. Lo que es una pena es que seamos los primeros líderes en tema de inmigración, superando a Madrid, a Barcelona y demás, y que seamos una ciudad con 83.000 habitantes, que entrar en 2 meses y medio, 1.600 personas, yo creo que en todos los aspectos se nota, ¿no? El aspecto económico, el social, en todo. Y que yo creo que eso, como no se están tomando las medidas que se tienen que tomar, pues entonces pues seguirá existiendo. Como bien dice Javier, una vez será Melilla, otra vez será Canarias y otra vez será Ceuta. Y ahora nos ha tocado a nosotros, ¿no? Y bueno, yo es que como no le veo solución, porque no hay predisposición para solucionarlo, tanto por el gobierno de la nación como por supuesto por el Reino de Marruecos, pues estaremos así hablando. Será un tema recurrente día a día, ¿no? Eso no va a cambiar, ¿no? Según la versión o la lectura que hace el secretario general de la UGC en Ceuta, él entiende que la causa de este incremento es que las mafias han detectado esta ruta como la ruta más segura. ¿Cuál crees tú que es la causa, Joaquín? Bueno, yo creo que hay una causa estructural que, basándome en el famoso índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano tiene una serie de parámetros como son las posibilidades, o sea, los años de vida, que no me sale ahora mismo la palabra, la probabilidad de años de vida, el acceso económico, el acceso a la sanidad, los años de educación, toda esa serie de parámetros. Con esa serie de parámetros se hace una media y se hace un ranking mundial de ese índice, que se llama Índice de Desarrollo Humano. España está en el lugar 28 de 189 países. Marruecos, siendo la quinta potencia de África económica, está en el lugar 151 de 189. Luego el resto de África está por debajo. Solamente superan a Marruecos, Egipto, Argelia, Senegal y Sudáfrica. El resto están por debajo. Luego, todas esas personas que viven en África quieren venir a un lugar donde sus hijos van a tener sanidad, van a tener más educación, ellos van a tener más posibilidades de trabajar y más ingresos, su vida va a ser más larga, si tienen enfermedades van a tener acceso a la medicina y por lo tanto eso es imparable. Ahora, ¿por qué la pregunta que me hacías o que has hecho a la mesa, por qué en Ceuta más que en otros sitios? Pues como decía Javier, eso yo creo que depende mucho de los intereses de Marruecos. Si a Marruecos le interesa llevar a la migración hacia Alucema, la llevará hacia Alucema. Cuando le interesa llevarla hacia la isla Chafarina, la lleva a la isla Chafarina. Y cuando le interesa meterlas por Ceuta, pues las mete por Ceuta. Y ya está, y no hay otra. Pero que el flujo va a ser, como decía Jesús, va a ser constante, va a ser siempre, mientras que haya esos desniveles tan grandes por poner un ejemplo, un dato económico. España este año roza los 2 billones con B de Producto Interior Bruto. Marruecos, con suerte, alcanzará los 200.000 millones de euros. Por lo tanto, hay una diferencia económica. La renta per cápita española este año es de 43.000 euros por persona. La de Marruecos, 3.700. ¿Y eso justifica que sea una entrada ilegal? No, eso lo que justifica es que toda persona... Eso es lo que... No, por favor. Sí, no digo, instrumentalizar de una forma legal la inmigración. Y si aquí tenemos más renta per cápita y tenemos falta de mano de obra, que eso habría que mirarlo, y decir, oye, en lugar de que lo hagáis de esta manera, ilegalmente, con todos los problemas que ello conlleva, vamos a hacerlo de una forma legal. ¿De qué manera?
el gobierno del país, sea del color que sea, y el gobierno del Reino de Marruecos, pues que se pongan de acuerdo y que digan, mira, es que no hacen falta agricultores, no hacen falta estos recolectadores, técnicos de no sé qué, y que vengan de una forma legal, con contratos de trabajo, sin problemas, sin que eso conlleva, aunque digan a la gente que no, yo creo que tendrá datos el señor que ha salido de la Guardia Civil, eso conlleva a que haya aumentos de los delitos, es decir, que eso es verdad, que no es mentira, que es verdad. Si eso se canaliza de una forma normalizada, pues entonces todos contentos. Y el país de Marruecos, es decir, la gente que está en Marruecos, que quiera superarse en su nivel de vida, que me parece perfectamente, lo hará de una forma legal, pero no de una forma ilegal. Es que no lo entiendo. Es decir, que tengamos que soportar esa presión continua cuando se pueda arreglar de otra forma, de otra manera, y echar a un lado las mafias, que también se puede hacer. Joaquín. Bueno, yo lo que he hablado hasta el momento es de por qué ese flujo va a ser constante. Y también mi explicación de por qué van a venir hacia Ceuta. Ahora, las soluciones a ese tema son difíciles. Cuando los españoles hemos emigrado, normalmente emigramos porque había políticas de emigración de los países de acogida que quizás España no esté haciendo. Y luego hay otra cosa que siempre he comentado, no desde ahora, desde incluso antes de los primeros problemas aquí que hubo en el ángulo. Es decir, la otra forma de ayudar es, o sea, de evitar ese flujo tan grande debido a esas diferencias económicas y sociales tan grandes, es ayudar a los países que tienen esos problemas. Por lo tanto, creo que eso se escapa ya de las posibilidades propias de España y entonces compete más a la Comunidad Económica Europea, claro, que es la que debería de intervenir en esas cosas. Claro. Javier, querías aportar. Sí, quería comentar una frase que tú has dicho, que la ruta, digamos, viene hacia Ceuta hoy por hoy porque las mafias lo consideran la ruta más segura. La lectura que ha hecho y la valoración que ha hecho el secretario general de la OGC en Ceuta a la pregunta ¿cuáles cree que son las causas de este incremento? Yo cambiaría la palabra, porque creo que se puede afirmar que lo que menos les interesa a las mafias es si una ruta es segura o no es segura. Lo que les interesa es si funciona o no funciona. Entonces, posiblemente ahora mismo el flujo migratorio se está encaminando a Ceuta no porque sea la ruta más segura, sino posiblemente porque es la ruta más fácil, por las razones que sean. Y eso sí que es un tema que nos compete a nosotros. Quizá lo que hay que hacer es dificultar esa entrada. Joaquín, lo que tú comentas, pues las causas estructurales están de fondo, o sea, de por qué emigra la población o se mueve, nos movemos los humanos, están claras, pero quiero decir, el papel que corresponde a las autoridades de Ceuta es dificultar en lo posible, porque también conlleva riesgos personales el mantener, digamos, abiertas esas entradas para que el flujo disminuya lo antes posible. Me da la impresión que a la valla le está faltando mantenimiento y luego hay una cuestión que yo no sé cómo no se plantea. Alguna vez creo que hasta lo hemos hablado aquí, que es el tema de los espigones. Si los espigones, tal y como están ahora, son una puerta de entrada a este tipo de inmigración con los riesgos que conlleva, parece evidente que la solución es una solución de lo más lógica, alargar los espigones. Yo creo que no se hace porque en el fondo lo que se quiere es, o lo que no se quiere es cerrar el flujo, y porque también en el fondo cuando se aprieta o se cierran las puertas en un punto de entrada, pues lo que va a pasar es que terminarán encontrando otro punto de entrada. Ahora continuamos hablando de este asunto, vamos a hacer una visita guiada por las excavaciones del antiguo convenio de Trinitarios, porque se está celebrando unas visitas guiadas en el marco de unas jornadas de arqueología de la ciudad, y allí está nuestra compañera Gloria Núñez. Buenos días, Gloria.
Muy buenos días, Susana. Pues vamos a hablar de cultura, porque se está celebrando un ciclo cultural en torno a los nuevos avances que se ha hecho en el convento de la Santísima Trinidad, este edificio que tenemos aquí detrás. Y para hablar sobre ellos nos acompaña Fernando Villada. Hoy, esta mañana, hemos tenido la primera de las visitas. Se van a realizar varias, ¿no? Sí, efectivamente. Acabamos de terminar la primera visita y tenemos programadas otras 4, 2 más en la mañana y 2 en la tarde. Ha salido la gente encantada, se puede considerar todo un éxito, ¿no? Yo creo que sí, es muy satisfactorio cuando se hace una convocatoria pues que tenga repercusión. Bueno, y además las personas que acuden son muy agradecidas y me parece que han pasado un buen rato y sobre todo conocen un poquito más de la historia de su ciudad, lo cual es muy importante. Y hablando ya del tema que se toca precisamente en esta visita, hablamos de un edificio totalmente histórico, ha sido templo, ha sido cuartel, ha sido cárcel, que es un poquito lo que se explica en esta visita, de aproximadamente 1 hora dura, ¿no? Pues sinceramente lo que se le hace es una introducción al edificio, a las excavaciones que hay, pero como te decía, sinceramente yo casi prefiero que me pregunten, porque creo que uno tiene curiosidad por múltiples cosas y a lo mejor yo puedo contar cualquier historia y no satisfacer esa curiosidad. Por eso procuro dejar un rato importante para que cada cual pregunte y acabamos hablando de Trinitario, acabamos hablando de cualquier punto de Ceuta. En la medida que yo puedo atender esas demandas, pues lo hago. Y este ciclo, además de las curiosidades de los visitantes, se lleva a cabo por los descubrimientos en la cripta del convento. ¿Nos puedes hablar un poquito de ella? Pues sí, lo que intentamos mostrar es la cripta del propio convento y luego también los niveles romanos que han aparecido recientemente y bueno, confirman la importancia que tenía Ceuta en época romana en lo que es la producción y la distribución de salazón. Se lleva además excavando en este convento varios años. ¿Qué técnicas se utilizan? ¿Cómo se realizan estos trabajos? Bueno, hay que ser muy cuidadoso para hacer estas excavaciones porque son lugares que tienen una enorme complejidad. Entonces, pues normalmente vamos intentando separar cada una de las capas de tierra que forman el terreno, el subsuelo, y intentando determinar cómo se ha producido ese enterramiento, ¿no? Cómo se ha ido produciendo ese depósito de una capa sobre otra, y eso nos da un poco las claves de cuál es la historia del lugar. Estos trabajos se realizan además junto a la Universidad de Cádiz. ¿Qué proyectos hay en el futuro? ¿Se va a seguir trabajando aquí? ¿Vamos a ir a otro lugar? La idea es que mantenemos un convenio de colaboración desde hace ya muchos años, casi 20 años con la Universidad de Cádiz. Entonces, cada año se hace un programa intentando ver qué interesa más a las dos partes, ¿no? Y el del año que viene todavía no se ha fijado, pero mi intención, si yo pudiera tener una decisión sobre eso, a mí me gustaría culminar el trabajo que se ha hecho aquí, porque yo creo que es muy satisfactorio y que da muy buenos resultados. ¿Todavía quedan cosas por descubrir en el convento de la Santa Trinidad? Yo creo que sí, que da mucha historia y creo que nos va a dar muchas sorpresas en adelante en la medida en que vayan continuando los trabajos. Y ya, Fernando, que sabemos que además tienes otra visita en breves para ir terminando. Hemos visto que todo el mundo ha tenido mucha curiosidad, varias preguntas, saber un poquito más de nuestra historia. Cuéntanos, así a grandes rasgos, muy rápidamente, alguna curiosidad de este convento. Bueno, una curiosidad importante es el tema de que el convento se asienta sobre una factoría de salazón romano, que es una cosa a mí me llama mucho la atención, por lo menos. Y luego sobre el convento, pues he intentado resaltar siempre la importancia que tuvo este edificio históricamente, cómo fue elegido para ser sede de elementos muy importantes como el estandarte de la ciudad o como fue el lugar elegido por varios reyes o infantes de Portugal para ser sepultado. He tratado de destacar un poco eso, que es un edificio muy importante que sin embargo pues hemos perdido un poco la memoria de él en muy poco tiempo. Y precisamente para eso, para no perder la memoria, se va a seguir trabajando, ¿no? Esperamos que sí, esperamos que continuemos trabajando, esperamos que consigamos desvelar más secretos de este edificio y bueno, tenemos una ciudad increíble y intentamos mostrarlo. Pues muchísimas gracias, Fernando, y que vaya muy bien el resto de las visitas, que aún quedan unas pocas. Gracias y gracias a vosotros sobre todo por vuestro interés, porque hacéis una labor increíble de transmitir esta iniciativa que hacemos a la ciudadanía, así que agradecido con vosotros.
Muchísimas gracias. Pues Susana, hoy ha tocado empezar con un poquito de historia, visitas guiadas aquí en el convento de los Trinitarios, todo un éxito. Se han organizado 3 y las 3 están completas. Acaba de ser la primera y todavía quedan algunas. Así que bueno, eso, invitar a todo el mundo a seguir conociendo un poquito más de nuestra historia. Y esta tarde también quedan otras 2 debido al éxito, a la demanda de esta iniciativa cultural. Muchísimas gracias, Gloria, por mostrarnos un poquito de esta visita guiada. Nosotros continuamos, 11:04, nos vamos ahora con Raúl Llamas, que se encuentra en la sede de Alas Protectoras. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Pues nos encontramos en la sede de Alas Protectoras con el presidente de esta entidad, con Abdeselam Mohamed, porque en estos últimos días del Ramadán están recogiendo el Zakat el Fitra, es decir, el diezmo del desayuno. ¿Qué tal, Abdeselam? Buenos días. Muy buenos días, Raúl. Bueno, cuéntame, lo vas a explicar, evidentemente todos los musulmanes lo saben, es, digamos, como un diezmo, una limosna obligatoria que hay que dar en los últimos días del mes sagrado, y tú lo estás recogiendo para repartirlo a las familias vulnerables. Es así, ¿no? Efectivamente. Nosotros a las protectoras cada año recogemos zakat de las personas anónimas. Bueno, solo traen personas anónimas, no traen el zakat, y nosotros pues recogemos ese dinero, pues a través de eso además es una limosna obligatoria y necesaria para ayudar a muchas familias necesitadas de la ciudad de Ceuta, porque esta zakat no lo puedes coger, esa donación de zakat, y llevarla a otra ciudad, a otro país, por ejemplo. Se tiene que quedar aquí en Ceuta. Eso es lo que hace al protector. Todo el dinero que se recauda de zakat y se entrega aquí a familias numerosas. Ya tengo aquí sobres ya preparados, algunos sobres preparados. Por ejemplo, a la familia de 2 se le entregamos lo que hemos podido recaudar, 20 euros, y hay familias que son más familias ya con hijos, ya bastante hijos, pues se le entregará pues 50 euros. De momento, eso es lo que hemos recaudado. Son 7 sobres que hemos recaudado, y aparte que tiene que entrar más. Sí, cada persona creo que tiene que entregar una media de 5 euros, ¿es así? Sí, cada familia tiene que entregar 5 euros de media. ¿Cada persona? No, sí, familias, si son de 3, tienen que entregar 15 euros. En familia de 5, pues cada vez va subiendo según la familia que tenga. Eso es obligatorio, es una limosna obligatoria en el Islam, en el mes de Ramadán, para que todo el mundo tenga sus cosas encima de la mesa, cualquier otro vecino. Y eso es lo que es el zakat. Tiene que ser antes de la musalla, claro. Efectivamente, antes de la musalla. No le vale. Si le entrega ya en la fiesta, no le vale. Nosotros le entregamos a partir de hoy o a partir de mañana, cuando ya tenga los sobres ya más sobre preparados. Eso al momento vienen todos a recogerlas. ¿Y os están entregando mucho, está viniendo mucha gente a hacer aquí el diezmo? Sí. ¿Os están entregando mucho a vosotros? Sí, a nosotros todos los años nos entregan bastante. Ajá. Este año, de momento, ha entrado unas cuantas cosillas, bastante. Para ayudar, por lo menos de momento, a 7 familias, con ese 7. Y ahora entrará más, porque ahora este día, entre hoy y mañana, va a entrar más. Y me están llamando que me van a hacer un visum, me van a hacer esto, pues sí. Y después a media de 15 familias podemos ayudar con ese zakat. Mientras tanto, Abdeselam, también seguís con esa campaña de recogida de alimentos de Ramadán que veníamos hace varias semanas. He visto que tenéis ahora la sede bastante más vacía que cuando vinimos hace varias semanas. O sea que habéis repartido bastante. Efectivamente, hemos bastante, alrededor de 142 familias, aquí en Ceuta. Aquí en Ceuta, unas 142 familias. Y la verdad, estoy muy contento, estoy muy feliz de haber aportado nuestro granito de arena a esta ciudad, en una humilde asociación que es sin ánimo de lucro, que somos muy poco, somos una asociación familiar así, gente humilde, y a la vez estoy triste. La verdad, estoy muy triste porque este año se ha notado mucha pobreza, muchísima pobreza. Todo se ha subido económicamente, los alimentos han subido un precio casi el 60%, puede que sea eso. Pero también la verdad es que hay gente que no trabaja, cobra 480 euros. Y lo que más sorprende este año es que han venido mucha gente de Marruecos, las que están aquí, mujeres que han estado aquí, que están aquí. Esa no tienen ninguna documentación, van a cualquier institución, pues no, porque no tienen por qué nada, no tienen para darle, y vienen aquí.
porque nosotros, esta asociación, como la gente nos ayuda, gente anónima de la calle, gente humilde, gente trabajadora, la que nos aportan alimentos. Y sobre todo, especialmente, esto es de agradecer, porque tengo que agradecer mucho al Mustafa del Sporting, Atlético y al Centro Cultural Idrisis, que son los que han aportado un alimento para poder sustentar a 142 familias, que parece poco, pero son toneladas de alimentos. Y ahora, independientemente, que también vamos a intentar de comprar ropa a 20 niños de huérfanos de Castillejos, que mi mujer va a ir a salir dentro de poco, y 32 compras a familias también de Castillejos en alimentos también. Y bonita que igual. Es un dinero que nosotros extra que sacamos de lo que nos dan el donativo allí, pues la urna, pues empezamos a quitar un 30%, un 25%, un 40% para la gente de Marruecos. El 80% del alimento y del dinero que se da se queda aquí en Ceuta. En Ceuta aquí se nota mucho. Esta visita a Castillejo esta tarde, creo, ¿no? Sí, esta tarde va a salir mi mujer. Me ha venido mi mujer para poder ya hablarlo y aparte que, perdona, tienes que llevar eso. Y vas a llevar esta compra, se la va a llevar ella misma a una familia que no pueden venir, que son personas mayores, y ha venido por esa subida para llevarla. Ya por último, Abdeselam, ¿qué más proyectos, una vez que acabe el Ramadán, qué más proyectos tienes en mente? Bueno, mi proyecto seguiremos trabajando, ante todo, alimentos, ante todo, pues hacer alimentos, ayudar, porque hay mucha necesidad. No solamente, la gente no come solamente en Ramadán. No, yo trabajo 12 meses al año. Tengo de 15 a 20 familiares mensualmente. Eso hay que conseguir mensualmente, a través de mi fotografía deportiva y a través también me está ayudando bastante el Banco de Alimentos, que hay que decirlo, porque también le hemos dado me ayuda mensualmente con alimentos y este mes, pues la verdad, se ha comportado de una manera con el Abdeselam, pues se ha comportado bien con la protectora, porque le hemos dado nosotros compra de Ramadán, después me llamaron y le dieron otra compra de extra de Ramadán a 15 familias. Y eso de agradecer siempre. Y siempre estaré agradecido a todas las personas que han entrado aquí, los que han venido a recoger alimentos y los que no, los que han entregado en el economía. Yo estoy agradecido que toca la puerta, porque una persona que te viene a pedir a pedirte una ayuda significa que tiene fe en la asociación, y esa fe, pues nosotros intentamos de aportarle lo que podamos aportarle. No hay más que dar la vuelta, que esto seguiremos para adelante. Y ahora sí, a lo mejor haremos alguna actividad con Centro Cultural Idrisis. También hacemos deporte dentro de Marruecos, en el fútbol, sobre todo fútbol sala, en pueblos de la aldea de Tetuán, que anualmente hacemos unos torneitos. Y aquí con mi cámara, pues, a estar ahí con la cámara y sacar alimento lo que pueda. Pues Abdeselam, muchísimas gracias y como siempre, gracias por la labor que haces. Pues nada, gracias a todos, gracias a Cristina, muchísimas gracias por todo, y Raúl, no sobran palabras, y a la cámara también. Pues, muy bien. Pues muchas gracias. A vosotros. Venga. Bueno, Susana, pues era Abdeselam, de las protectoras, que una vez más hace gala de esta solidaridad de muchos ceutíes que vienen aquí, y recordamos que estos últimos días de Ramadán está recogiendo el zakat, el fitra, que es el diezmo del desayuno, que es obligatorio para los musulmanes justo antes de que llegue la musalla prevista en principio para este fin de semana. Susana. Pues gracias, Raúl, por esta conexión y también por la labor que hace Abdeselam Mohamed en esta asociación a las protectoras. Y nosotros continuamos en clave de tertulia. Me gustaría preguntaros por las palabras del rey Felipe VI sobre la conquista de América, que han reabierto un poco el debate histórico entre España y México durante una visita a una exposición sobre culturas indígenas mexicanas en Madrid. Ha dicho que hubo, durante la conquista de América, muchos abusos y controversias. Vamos a escuchar las palabras de Felipe VI y a la vuelta comentamos. Cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, y bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso, y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir,
los reyes católicos, como la reina Isabel, ¿no? Con sus directrices, las leyes indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso y también, como decía antes, ¿no? Valorar el hecho de que de ese conocimiento pues nos apreciaremos más. Estas exposiciones son muy importantes, así que el esfuerzo conjunto y ha sido una feliz historia poder traer este testimonio del México antiguo, de las culturas que son lo que hoy son México, y que en realidad México es producto de todas ellas, incluso del propio encuentro con españoles. Javier, ¿qué te parecen las palabras de Felipe VI sobre la conquista de América? Pues esto es casi como pedir perdón o casi pedir perdón. Lo ha matizado. Hombre, yo me gustaría saber hasta qué punto en esas palabras del rey están presentes las indicaciones del gobierno español, porque el gobierno mexicano en esto es muy machacón, lleva muchos años, vamos a decir, exigiendo que España pida perdón, y claro, ante esa exigencia, en un momento de contacto entre los dos países, como puede ser esta exposición, pues una de dos, o España dice que no a esa exigencia mexicana, o dice que sí, o dice que sí, pero, o casi dice que sí. Ha habido otro contacto este año que fue en Fitur. México fue el país invitado de este año y ahí ya pasaron los reyes por ese stand, estaba la presidenta del país. Ya te digo que son muy reiterativos con esa exigencia. Yo, evidentemente, las palabras se tomen en un sentido o en otro, considero que es un gesto diplomático. No tiene nada que ver con la historia ni con la realidad. Pero los gestos diplomáticos son necesarios también, claro. Yo creo que lo ha matizado, lo ha matizado diciendo que, viéndolo desde el punto de vista de ahora, serían cosas, pues bueno, porque tendríamos que criticar la forma que estuvo ahí presente España allí en México y el tema de la conquista, ¿no? Pero va en contra de todo, digamos, de muchos historiadores, tanto españoles como latinoamericanos, que yo he escuchado, diciendo de que efectivamente hubo una conquista, por supuesto, y que toda conquista pues conlleva pues lucha y abusos, entre comillas, ¿no? Pero que sí es verdad que ahí se llevó cultura y que los mismos historiadores mexicanos ponen en valor la presencia de España allí en México, ¿no? Entonces yo creo que lo que él ha querido decir, creo yo, no lo sé, es que visto desde el punto de vista de hoy, es decir, con los valores de hoy, pues aquello se puede opinar de tal como venían en las revistas, ¿no? De abusos y demás, ¿no? Pero vamos, en las crónicas que he leído de alguna manera una postura diplomática con respecto a México, ¿no? Es decir, que o bien rompe la baraja o bien déjalo de seguir, es decir un sí pero con la boca chica, ¿no? Es decir que... ¿Crees que la corona puede jugar un papel clave en la diplomacia España? No sé si la dejarán o no, pero bueno, porque sí, yo creo que es la voz del amo, ¿no? Es decir, el gobierno que esté en ese momento gobernando el país es el que de alguna forma matiza y encauza cómo tienen que actuar los reyes, ¿no? Es decir, no tienen motos propios. Joaquín, ¿qué lectura haces tú de estas palabras? Hombre, yo hago esa misma lectura, ¿no? Son unas palabras de diplomático. La diplomacia es encontrar cosas comunes entre dos problemas un poco que no se acoplan, y entonces pues el gobierno, que creo que es el responsable de esas palabras, según la Constitución, pues le ha hecho al rey decir
estas palabras que llevan a un poco a tender la mano a un gobierno que de origen creo que hace mal empecinándose en que pidamos perdón, porque me parece tan absurdo como si nosotros le dijéramos a Italia que no nos relacionamos con ellos mientras Roma no nos pida perdón por haberse llevado todo el oro de León o el mineral de Huelva. O si puestos a pedir perdón, creo que salieron más perjudicados todavía belgas y holandeses de nuestro imperio que los propios sudamericanos y concretamente mexicanos, que todos los nativos deben sus desgracias más a los criollos nacidos allí que a nosotros. Por ejemplo, mis antepasados eran de Chiclana y Ronda, ¿no? Es decir, que no mataron, allí no mataron a nadie. Sin embargo, los que sí mataron a algunos e hicieron tropelías son los descendientes de los ahora gobernantes en México. Por lo tanto, yo creo que hay que enfocarlo en ese sentido. México se había empecinado en que pidiéramos perdón, como ya digo, como si la India, para tener relaciones con el Reino Unido, le pidiera que pidiera perdón, como si Francia también fuese llevado a pedir perdón por Haití o por Jamaica o por todos esos países que conquistó, y que no tiene nada que ver con lo que se piensa actualmente, con analizar, lo he dicho muchas veces y termino, analizar la historia con la mentalidad de hoy no lleva a ningún sitio, porque las mentalidades son totalmente diferentes. Pongo un ejemplo. El sentimiento hacia las mascotas. Yo no soy tan viejo, soy viejo pero no soy tan viejo. Bueno, pues las mascotas en mi infancia, tenerlas amarradas en un árbol parecía normal. O una caseta al lado de la casa. Bueno, la caseta ya era un lujo, pero se la amarraba al árbol para que no se escapara por la noche y punto. No tenía ni dónde dormir, ya se buscaba la mascota, ni muchas veces comía los desperdicios de la comida y poco más. El cambio que hemos dado ahora es a quererla y a mimarla como seres vivos que se lo merecen. Entonces no tiene nada que ver cómo se piensa ahora con cómo se pensaba entonces. Bueno, pues lo mismo digo respecto a la conquista de México. Los españoles que llegaron allí se encontraron querían encontrar sobre todo oro, y lo que se encontraron son flechas, y ante las flechas pues también sacaron las espadas e hicieron de todo. Pero bueno, pero que en el siglo XXI un país siga exigiéndole a otro que mientras que no pida perdón no tenemos relaciones normales, me parece un poco absurdo. ¿Y crees, lo que le preguntaba a Jesús, crees que la corona puede jugar un papel importante en la diplomacia, en las relaciones de España con yo creo que sí, que puede representarla, que debe representarlo, y además que debemos recuperar ese trato que tenemos con los países culturalmente hispanos. Y digo hispano con mucha intención, no latinoamericano, ¿no? Que es la forma en que Francia se quiso meter en el tema, sino con los países hispanos, que de alguna forma, desde que hemos entrado en la Comunidad Europea, hemos ido perdiendo. Por cierto, ¿tenéis planes para las próximas semanas? Semana Blanca, Semana Santa imagino que no. ¿Tenéis planes? ¿Escapadas? De momento está todo cogido con pespunte. Sí, ¿no? Yo siempre suelo hacer una escapada por estas fechas, espero, aunque no voy a poder disfrutar tantos días, pero unos días sí. Y luego tengo que venir porque tengo ya una nieta de cofradía de los Remedios y tiene que salir el Viernes Santo, y entonces tendremos que volver para esas fechas. Pero en fin, pero unos días. Ya nos contas ahora cómo se llama tu nieta, pero nos va a dar planes para los próximos días, para las próximas semanas. Gloria Núñez, muy buenas, Gloria. Muy buenas, pues sí, voy a hablar de planes para las próximas semanas, porque es que las vacaciones ya están aquí. Y dónde mejor que venir a Viajes Trujillo para ver qué vamos a elegir los ceutíes, quien la tenga para estas vacaciones de Semana Blanca o de Semana Santa. Para hablar de estos planes me acompaña Marco Corral. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues lo acabamos de decir, ya está aquí prácticamente la Semana Blanca, luego Semana Santa.
¿Qué destinos se están barajando más para estas vacaciones? Pues en lo que es en Europa, estamos yendo, la gente se está tirando por Londres, tema de Italia también, lo que es Roma, Florencia y Ámsterdam también. Algún que otro ha cogido un destino un poquito más largo, Turquía y demás, pero bueno, son los menos. Estas vacaciones, bueno, ¿se suele elegir o Semana Blanca o Semana Santa? ¿Cuándo se viaja más? Ya la gente suele coger más la Semana Blanca, más que la Semana Santa, que está más saturada. Y entonces por eso, quizá, porque solo es una semana en la que se viaja, decidimos ir un poquito más cerca, ¿no? Correcto, eso también. Granada, Córdoba, Sevilla son los destinos más puntuales. El tema, por ejemplo, de la guerra en Oriente Próximo, ¿está afectando a esos que querían a lo mejor hacer viajes pues más a esa zona durante estas vacaciones o no había mucha demanda ya antes? Sí, había gente que, por ejemplo, iba a Egipto y estaban un poquito recelosos. Otros que han cogido Egipto a última hora precisamente porque la cosa parece que está un poquito más calma. Y algunos que otros que la han cogido entre medio, que venían con escalas en Dubái y se la han visto un poquito canuta. Claro, hay aeropuertos que se están complicando un poco, ¿no? Bastante. La verdad, sobre todo esa zona que es la que hace intermedio entre Asia y Europa. ¿Y esto hace entonces, por ejemplo, que elijamos más España, el turismo nacional? No, prácticamente el que lo tenía ya planteado, lo tenía planteado. Nosotros no hemos tenido ningún cambio de destino por eso ahora mismo. Vale, y más allá de los cambios, en estas fechas, ¿viajes internacionales o viajes nacionales? Más bien nacionales. Internacionales, a ver, si nos vamos a temas europeos, sí. Tema europeo, como te he comentado, lo que es Londres, Dublín también, es verdad, Dublín también se me ha comentado que también hemos tenido unos pocos, Roma y Ámsterdam. Y no paramos de hablar de la gente que se va, pero ahora tendremos que hablar también de los que vienen. ¿Cómo se espera el turismo aquí en Ceuta? Pues la verdad, prácticamente los hoteles están al 100%. También afecta bastante que tengamos un hotel que no está operativo y el furbo que también está trayendo mucha gente los fines de semana. Si comparamos con años anteriores, yo creo que bastante bien, superando el año anterior. ¿y qué planes, qué excursiones podemos ofrecer de cara a Semana Blanca o Semana Santa aquí en Ceuta? Excursiones aquí en Ceuta, pues hombre, Marruecos está cortado por el tema de lo que es la frontera. No están, los turoperadores que viajaban a Marruecos no están funcionando y las excursiones pues prácticamente son la mayoría que da turismo y las que está ofreciendo Happy. Y ya para ir casi terminando, quien esté organizando todavía sus vacaciones de Semana Blanca o de Semana Santa, aunque vaya un poquito tarde, ¿qué consejos le damos? Hombre, un poquito tarde. Tenemos un temporal que se va a estar metiendo por lo visto este viernes, pero bueno, Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga está bastante bien. ¿Qué esperamos de ese temporal? Pues que la gente empiece a adelantar los viajes, que es lo que están haciendo ya mañana y el jueves. ¿Consejos para quien se vaya el viernes? Que se vaya mejor el jueves entonces. Correcto. Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación. Muchísimas gracias, Marco. A ti. Ya sabemos, destinos cercanos, europeos, nacionales y sobre todo pues que el que vaya a viajar el viernes se dé un poquito de prisa y si es posible lo adelante, que vuelven las borrascas, Susana. Ay, las borrascas. Se lo comentábamos antes a Jesús Bollís, estaba pendiente del tiempo, pero dice que hasta el viernes no va a mirar nada. Gracias, Gloria. Buen viaje. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos ahora, nos pide paso Raúl Llamas en directo desde las inmediaciones del CETI. Veníamos hablando durante prácticamente todo el programa de ese informe, de ese incremento, de ese aumento de la presión migratoria en Ceuta, que se convierte en la principal ruta de las entradas irregulares en España. Vamos a ver cómo se traduce en cuanto a la ocupación del CETI. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Pues una buena noticia desde el CETI y es que, según hemos podido comprobar, este garaje que tengo a mis espaldas ya se encuentra vacío. Nada que ver con esa situación dantesca que nos encontrábamos hace semanas, donde había muchos migrantes en su interior. Parece que están dando fruto esas salidas continuas que está llevando a cabo la delegación del Gobierno. Así que, pese a esas cifras que daba el Ministerio de Interior ayer de que una cuarta parte de las entradas irregulares en España se producían por Ceuta, como les
decimos, parece que están dando fruto esas salidas que se hacen desde el CETI a la península, y este garaje que tengo a mis espaldas presenta una mejor imagen, es decir, está vacío. Pues gracias, Raúl. Seguimos en conexión y seguimos hablando con nuestros contertulios. Le preguntábamos antes a Jesús y a Joaquín si entienden que la corona puede desempeñar un papel clave en la diplomacia entre España y América Latina. ¿Qué responde Javier? Hombre, yo creo que el papel de la corona española en las relaciones con Hispanoamérica o Iberoamérica, o sea, incluir también a Brasil, es muy, muy importante. Lo que pasa es que hay que matizarla, siempre que los gobiernos de esos países quieran también. El viaje último que ha hecho el rey a Chile y a Bolivia, ambos países han cambiado de gobierno, la toma de posesión de sus presidentes es una buena muestra de ello. Hoy, en estos días, escuchar a presidentes de países hispanoamericanos hablar de la madre patria casi hasta sorprende y suena un poco raro, pero es lo que siempre ha sido, la verdad. La corona es un lazo muy fuerte de unión entre España y estos países. ¿Estáis siguiendo un poco la evolución de la guerra de Oriente Próximo, del conflicto, de las consecuencias que está teniendo, de la subida de productos como el combustible? Joaquín. Desgraciadamente es lo que va a ocurrir. Es una guerra en la que Estados Unidos e Israel se han lanzado. Yo digo, como dije la última vez que hablamos sobre este tema, me parece que hablábamos, creo que entonces, de Venezuela. A mí me parece que el régimen iraní es detestable, en el sentido de que la religión es la que dirige la política, cuando resulta que aquí en Europa hicimos una revolución, la enciclopedista, que ponía cada cosa en su sitio y en su lugar, y por lo tanto me parece, pero no creo que eso sea motivo para declararles una guerra y matar a tantas criaturas. Consecuencia, va a subir el petróleo, con ella la gasolina, todos los productos que se nutren hoy en día del petróleo, y por lo tanto nos va a crear una inflación grande. Desde mi punto de vista, tenemos la suerte de que, entre comillas, de que tuvimos una pandemia, y en la pandemia se tomaron una serie de medidas que antes parecían imposibles. Por ejemplo, nos tuvieron 2 meses en nuestra casa cobrando. Se ayudaron a las empresas para que no cerraran. Se hizo una serie de medidas que ya tenemos experiencia en ellas, y que yo creo que si la guerra no dura muchos años, sino meses, podremos salir adelante bien, pero si no, pues vamos a pagar ese precio. El Gobierno prepara un plan de medidas económicas para frenar el impacto de esta guerra, que se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario este viernes. El objetivo es contener la subida de precios, especialmente en carburantes y energía, y proteger a los sectores más afectados por el conflicto, como el transporte, la agricultura y la industria. Trabaja en medidas fiscales y ayudas específicas, aunque por ahora ha descartado una rebaja del IVA de los alimentos, al considerar que el impacto principal se concentra en el encarecimiento de los combustibles. Y el plan incluirá también iniciativas para proteger a los consumidores más vulnerables y a las empresas en un contexto de fuerte volatilidad de los precios del petróleo tras el estallido de este conflicto. ¿Creéis que son suficientes estas medidas? ¿Es la decisión correcta o debería priorizarse aliviar el precio de la cesta de la compra? Yo creo que depende de lo que dure la guerra, ¿no? No cabe duda de que la guerra ha sido producida por intereses económicos, eso está claro. Amén de que Irán es un país que habría que barrer a la clase política que tiene en este momento, quitarla de en medio, porque lo que está haciendo es fastidiarle la vida a los iraníes, ellos mismos. Pero sí es verdad que bueno, que lo primero es el estrecho de Hormuz, ¿no? Que ya lo han bloqueado, que quieren desbloquearlo, y aunque ahí va una parte del petróleo, porque es un 30% del consumo de petróleo en el mundo, ¿no? Sí es verdad que esto
ya no es que vaya a encarecer, es que ya ha subido la gasolina. Yo este fin de semana que he estado fuera, la gasolina la he pagado, aunque aquí ahora está más cara que fuera, pero bueno. Sí, está más cara que aquí. Sí. Pero vamos, allí la he pagado a casi unos 70 y tantos, vamos, el precio de la gasolina, ¿no? Entonces, claro, eso va a influir en todo. Disculpadme un momento, vamos a conectar con la sala de prensa del Palacio Autonómico. Está iniciando la rueda de prensa, la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el portavoz occidental Alberto Gaitán. De la ciudad, y en concreto son los que a continuación les pongo. Por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, el Consejo de Gobierno ha aprobado las horas extraordinarias correspondientes a la Sociedad Pública Servilince por un importe de 8.403 euros. Por parte de la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, el Consejo ha aprobado un gasto plurianual para contratar servicios de atención temprana infantil en la ciudad de Ceuta. Este acuerdo lo que hace es dejar sin efecto otro anterior, de abril del pasado año, adaptando la contratación al periodo completo del programa de Fondo Social Europeo Plus, que hablamos, por tanto, de 2021 a 2027. La medida busca apoyar a niños de 0 a 3 años con trastorno del desarrollo o riesgo de padecerlos, ofreciendo una intervención temprana y acompañamiento a sus familias. La contratación de este servicio va a estar gestionada por Procesa, encargado de la gestión de actuaciones cofinanciadas con fondos europeos y que actúa como organismo intermedio del programa Fondo Social Europeo Plus para Ceuta y prevé atender a 25 menores en sesiones individualizadas de terapia y seguimiento, incluyendo apoyo, orientación e información a sus familias. La entidad a la que se la adjudique debe contar, además de con un local de al menos 150 metros cuadrados para la atención de esos 25 menores de manera simultánea en sus instalaciones, tiene que contar con un equipo compuesto por 2 psicólogos, un logopeda, educador y un administrativo. Se prevé que este servicio será gratuito y complementario con el que la ciudad ofrece a estos niños en guarderías públicas. El presupuesto asciende a 913.600 euros, cofinanciado el 85% por el Fondo Social Europeo Plus y el 15% por la ciudad de Ceuta, y se distribuyen en 3 anualidades: 2026, 147.787 euros, 2027, 298.854 euros y 2028, 308.100 euros. Y 2029, perdón, que no lo he dicho, 158.858. Con esta acción, Ceuta refuerza, por tanto, la detección precoz y el apoyo integral al desarrollo infantil, promoviendo la inclusión y bienestar de los menores y sus familias. También la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital ha llevado a Consejo de Gobierno y se ha autorizado un gasto plurianual por importe de 650.000 euros que se distribuyen entre 2026 a 2028 para la tramitación por Procesa de la continuidad del contrato de patrocinio de la ciudad con la empresa de transporte regular de pasajeros en helicóptero entre Ceuta y la península. Esta medida está incluida en la estrategia de promoción turística de la ciudad y se argumenta también en la que desde el año 2018 la actividad del helipuerto de Ceuta ha crecido notablemente. Ha pasado en este periodo de 52.186 pasajeros a 87.310. Hablamos de un incremento superior al 67% y de 5.214 a 7.716 operaciones. También supone un incremento de casi el 48%, 47,9% en 2025. Además, la empresa operadora ha ampliado su flota de 1 a 3 helicópteros con rutas, como bien saben, Algeciras y Málaga. Por tanto, ante estos resultados, el Ejecutivo considera que el contrato cumple sus objetivos y es clave para el desarrollo turístico y económico de nuestra ciudad.
La futura adjudicación de este contrato mantendría, por tanto, el mismo objeto y condiciones esenciales, con una duración inicial de 2 años, prorrogable por otras 2 y con un presupuesto anual de 325.000 euros. La Consejería de Urbanismo y Transporte ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno una licencia de implantación de cafetería hamburguesería en Teniente Coronel Gautier. Esta actividad, como saben, es calificada como molesta y, por tanto, aplicable las medidas correctoras previstas en el Reglamento de Actividades Molesta, Insalubre, Nocivas y Peligrosa, tras los informes favorables del Servicio de Industria y Energía, y todo ello conforme a la normativa vigente. Por parte de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno un convenio de colaboración con ADEN, la Asociación de Discapacitados de Enfermedades Neurológicas. El valor asciende a 173.657 euros para desarrollar su programa o proyecto de acción integral. Pretende esta iniciativa proporcionar el apoyo terapéutico, social y formativo a personas con patologías neurológicas y enfermedades raras. El objetivo, por tanto, principal es mejorar la calidad de vida de estas personas, de sus familias, y ADEN va a llevar a cabo 8 programas especializados de atención social, talleres de manualidades, aula de informática, apoyo escolar, fisioterapia, psicología, ocio inclusivo, difusión y concienciación. El proyecto atiende a 324 personas y cuenta con un equipo formado por 6 profesionales. Por último, la Consejería de Comercio, Turismo y Empleo y Deporte ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno el convenio de colaboración con el Club Deportivo Imperio Los Rosales. La cuantía son 140.000 euros para subvencionar los gastos del equipo de fútbol sala en la temporada 2025-2026, equipo que milita en la categoría nacional Segunda División B de fútbol sala. La subvención se abonará en 2 pagos, el primero a los 105.000 euros a la firma del convenio y 35.000 antes de final de junio de 2026. Y también la Consejería ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno otro convenio, en este caso con la Unión África Ceutí, también para subvencionar los gastos del equipo de fútbol sala, que esta temporada milita en categoría nacional, en División de Honor Juvenil de fútbol sala. El importe asciende a 100.000 euros, un primer pago de 75.000 y el resto antes de final de junio de 2026. Estos son los asuntos que se han llevado a Consejo de Gobierno en el día de hoy, que ha sido acordado, por tanto, y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que me quieran formular. Sí, que hay. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera preguntarle por una denuncia que ha hecho esta mañana Podemos y que tiene que ver con el aparcamiento en el polígono Virgen de África, donde se han colocado 2 casetas y que dice que se han perdido plazas de aparcamiento. Si era necesario que se perdieran esas plazas de aparcamiento en ese lugar y si se va a hacer algo para reconducir la situación. Pues, señor Mendoza, no le puedo decir al respecto porque estoy ahora teniendo noticia por lo que usted me dice. Preguntaremos y daremos cuenta de ello. Sí, y también quisiera preguntarle por unas declaraciones que hizo ayer la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra Esperanza Aguirre, donde hablaba otra vez de una posible invasión de Marruecos hacia Ceuta y Melilla. Es la tercera ocasión en menos de 2 o 3 semanas donde hay 3 miembros del Partido Popular que hacen referencia a esa cuestión. Parece que los mensajes que se envían desde el Gobierno de la ciudad no son suficientemente claros, o qué es lo que ocurre, si vosotros como Gobierno va a levantar la voz un poco más, van a pedirle al Partido Popular Nacional que de alguna manera explique cómo hay miembros que no son cualesquiera, han tenido cargos de responsabilidad o lo tienen todavía, invocan a esta situación de invasión, además que es la palabra que se emplea, invasión de Ceuta y Melilla por parte de Marruecos.
Bueno, yo creo que aquí es reiterarnos lo que ya hemos venido diciendo en anteriores preguntas al respecto. Evidentemente, de este Gobierno no podemos compartir este tipo de declaraciones y los ceutíes deben tener absoluta tranquilidad, absoluta confianza y seguridad de que nuestra integridad y soberanía, la integridad y soberanía de la ciudad de Ceuta, están absolutamente garantizados por el orden constitucional y el Estado. Cualquiera que sea el color político del Gobierno de nuestra nación, Ceuta ha sido, es y será por siempre España, lo ampara la ley, lo acredita la historia y además lo quieren todos los ceutíes. Como siempre decimos, recen como recen y se llamen como se llamen. Sí, y también me gustaría preguntarle, ayer salían los datos de inmigración, usted ya comentó en alguna otra ocasión que se había hecho el traslado de una petición al ministerio de turno para saber qué se estaba haciendo, pero es que sigue llegando una gran cantidad de personas por la frontera. De hecho, ahora mismo Ceuta es la ruta preferida para poder entrar en nuestro país. Supera a cualquier otra ruta, incluso a la ruta canaria. ¿Se ha vuelto a insistir en esta circunstancia? Bueno, de siempre este Gobierno es un asunto que evidentemente ha preocupado y sigue preocupando. Ya hemos tenido ocasión de comentar al respecto todas las gestiones que parte de este Gobierno se vienen realizando desde hace ya bastante tiempo en el ámbito de menores, que también forma parte de ese contingente que usted indica de que entran en nuestra ciudad. Pues saben ustedes que se alcanzó la aprobación del Real Decreto Ley 2/2025, que ha supuesto para la ciudad de Ceuta el poder aliviar esa situación de precariedad que tenían los menores, siempre en favor del interés superior del menor. Y a día de hoy puedo decirles, empezando a finales de septiembre del pasado año, que han sido ya trasladados y reubicados un número superior a los 400 menores. A pesar de ello, seguimos teniendo un número de menores excesivo, en torno a 300 menores, que en relación con la capacidad ordinaria que ha establecido el Ministerio competente para la ciudad de Ceuta, pues superamos en 959% la capacidad ordinaria. Esto a pesar de, como digo, el mecanismo de traslado y reubicación de menores que se consiguió aprobar a través de ese Real Decreto Ley que modificaba la Ley Orgánica de Extranjería y que para la ciudad de Ceuta ha podido suponer un alivio en cuanto a la capacidad de menores, teniendo en cuenta que es imposible la repatriación de menores a sus países de orígenes, como ya dejó bien claro el Tribunal Supremo en sentencia del pasado año. Y en cuanto a mayores, pues a adultos, pues nosotros, como ustedes saben también, porque lo hemos manifestado en diferentes ocasiones, en rueda de prensa y también en el Pleno de la ciudad, pues estamos en contacto con quien tenemos que estarlo, con quien tiene la competencia, que es el Gobierno de la Nación, Delegación del Gobierno, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con la Secretaría de Estado de Migraciones, para que el mecanismo de traslado de personas del CETI hacia la península se agilice. Se agilice porque lo que no puede estar es el CETI sobreocupado como está. Fruto de esas conversaciones, pues salieron relativamente hace pocas semanas, pues contingente importante de adultos hacia la península y seguiremos insistiendo porque la situación tiene que ser una situación controlada y controlable por parte de la ciudad en general, de todas las administraciones. Siguiendo con esta cuestión, es verdad que están saliendo importantes cantidades de inmigrantes adultos hacia la península, pero cuando vemos los datos quincenales no se compensan las salidas con las entradas. No sé si ustedes le han planteado al Gobierno de la Nación la necesidad de reforzar de algún modo la seguridad en el perímetro fronterizo, los espigones y todo lo que tiene que ver con la frontera,
para que dejen de producirse las entradas, porque si las salidas se producen pero las entradas van a un ritmo superior, ese colapso no se va a poder evitar. Pues sí, por supuesto, y también lo hemos dicho en anteriores comparecencias y también en el Pleno de la ciudad, que esa petición, tanto a la Delegación del Gobierno como a los ministerios competentes, al Ministerio de Interior o al propio Ministerio de Inclusión, es el reforzar las fronteras. Eso es una realidad que siempre exponemos porque forma parte de nuestras conversaciones con el Gobierno de la Nación. Y aquí, como siempre, pues elogiar el trabajo que realizan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus labores de control y también humanitarias, porque muchas veces es necesario auxiliar a esas personas que entran a través de a nado a nuestra ciudad. Por tanto, eso forma parte de las peticiones permanentes y constantes que realizamos desde el Gobierno de la ciudad al Gobierno de la Nación. Pues si no hay nada más, muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues hasta ahí esa rueda de prensa, comparecencia posterior a la rueda de prensa, a la celebración de la reunión semanal entre el presidente Vivas y sus consejeros. Antes de darle paso a esta comparecencia, esta rueda de prensa, estábamos hablando sobre las consecuencias, el impacto de la guerra de Oriente Medio y el paquete de medidas que está preparando el Gobierno para aprobarlo en un Consejo de Ministros extraordinario para el próximo viernes, fundamentalmente dirigidas a los precios de la luz y el combustible. De momento no está previsto incluir en ese paquete de medidas el IVA para los productos alimenticios de la cesta de la compra. ¿Te parecen suficientes, Javier? Bueno, yo lo que quiero subrayar es que llevamos prácticamente 3 semanas con el conflicto y que todavía no se han tomado ninguna medida. Se han anunciado, pero de momento no hay nada. Y a uno le sorprende porque también es un tema reiterativo, pero que en estas circunstancias siempre se pone en un primer plano los impuestos que lleva el combustible. Entonces, claro, si estamos pagando el gasoil o la gasolina y prácticamente el 40-45% son impuestos, pues si no queremos que suba o que incida estas circunstancias que se escapan a nuestro control, que no incidan en la cesta de la compra, en la vida de los ciudadanos, yo creo que la medida es más que evidente, porque cualquier incremento en el precio del combustible supone un incremento en los ingresos del Estado, vía impuestos. O sea, nos están apretando, pero bien unos y otros, desgraciadamente. Joaquín. Hombre, yo pienso que las medidas hay que conocerlas en profundidad, pero lo que se ha oído hasta ahora... ¿Se ha avanzado algo? Lo que se ha avanzado hasta ahora, a mí me gusta decir que se hagan subvenciones al transporte público sobre el privado, es prioritario. Que se ayude a los agricultores que tienen que producir nuestros alimentos también me parece prioritario, y que se haga y que se incida sobre la población más necesitada también me parece prioritario. Ya aparte de esas 3 medidas y de concretar cuál es otra, pues yo un poco también avanzaría que sin llegar al extremismo en algunos países en los que ya se ha decidido que la población no circule algunas horas o algunos días, unos sí y otros no, como una medida de ahorro, y el resto pues utilicen el transporte privado, pues que hay una gran faceta de medidas a tomar y que el Gobierno está tardando precisamente escuchando a la gente cuáles son las prioritarias. Pues estaremos pendientes de ese Consejo de Ministros extraordinario que será el próximo viernes, y si queréis en la vuelta de la semana que viene comentamos los resultados. Javier Varga, muchísimas gracias, un placer. Jesús Bollín, muchísimas gracias, un placer como siempre. Y Joaquín, muchísimas gracias, un placer. Susana, gracias. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos un día más. Recuerden que a continuación sigan conectados con Beatriz Palomo y su equipo de A Esta Hora. Que pasen muy buena tarde, nos vemos mañana aquí a las 10.